Estimadas maestras y maestros, en este video revisaremos las orientaciones del Consejo Técnico Escolar para docentes, donde se retoman tres temas principales: la inclusión, con énfasis en el derecho humano a la educación; conocer las características del proceso de mejora continua y reconocer los elementos necesarios para iniciar con el diagnóstico socioeducativo. En la caja de descripción te dejo algunos enlaces que te pueden ser de utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Aquí tenemos la agenda de trabajo y nos dice: en esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se propone abordar los siguientes temas. En la sesión del 21 de agosto, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación y el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública, y tiene los siguientes propósitos: reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo; analizar las características del proceso de mejora continua e identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. En la sesión del 22 de agosto veremos el programa analítico de la escuela referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo, y tiene dos propósitos: analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos, avanzar en la actualización o, en su caso, construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 24-25. Y en la sesión del 23 de agosto nos vamos a dedicar a la preparación del inicio del ciclo escolar, y los propósitos son elaborar un esbozo de planeación didáctica para el primer periodo del ciclo escolar y organizar las actividades necesarias para iniciar el ciclo escolar. Bueno, entonces aquí el primer tema: la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano de la educación y el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Esto es en la primera sesión. Los propósitos pues ya los acabamos de leer. Nos piden observar el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, como siempre, e iniciamos. La inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho humano a la educación es el principio fundamental que orienta la política educativa nacional. Este tiene un sentido amplio y profundo que considera el derecho a ingresar a una escuela pública. Implica también que los estudiantes puedan iniciar, continuar y concluir procesos formativos en los que desarrollen aprendizajes significativos para su vida y que gocen de buen trato. El Estado está obligado a garantizar este derecho con un énfasis sustantivo a personas afromexicanas y afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como a los grupos más pobres de la sociedad, especialmente niñas y niños en situación de calle, adolescentes en conflictos con la ley, entre otros. Por ello es importante que las autoridades educativas y escolares, así como los maestros y maestras, conozcan el protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. Y a continuación se les sugiere formar 3 equipos y cada uno leerá un testimonio sobre comunidades escolares que atendieron a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. También pueden seguir la lectura a través de los videos que se incluyen en el apartado de insumos, y estas son las 3 lecturas. Eres la persona que le brinda seguridad, es el anexo 1. Hay que avanzar lo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana, en el anexo 2. Y recibir a esta población nos ha enriquecido como comunidad, en el anexo 3. Estos 3 relatos son una invitación a tocar las fibras más sensibles de nuestro ser como educadores, recordándonos la importancia de la inclusión y el derecho fundamental a la educación para todos. En el anexo 1 encontramos la historia de una maestra de 5.º grado que recibió a un niño migrante de origen brasileño. El principal desafío fue la barrera del idioma, superada con la ayuda de traductores.
Al inicio el alumno es tímido y retraído. Encontraba seguridad al sentarse junto a la docente durante el recreo. Con el tiempo y gracias al ambiente acogedor de la escuela, comenzó a integrarse con sus compañeros, quienes, motivados por el ejemplo de la maestra, lo incluyeron tanto en los juegos como en las actividades académicas, explicándole pacientemente los ejercicios. Este proceso requirió de la docente una gran dosis de paciencia, esfuerzo y sobre todo trabajar desde el amor para comprender y apoyar al niño en su situación. En el anexo 2 relata la iniciativa de una escuela para atender a niños migrantes de diversas nacionalidades cuyo destino final era Estados Unidos. Estos niños, marcados emocionalmente por la guerra, la pobreza y múltiples adversidades, fueron acogidos con calidez y seguridad. La escuela, con gran compromiso, invitó a los padres a conocer las instalaciones y al personal docente, gestionó su inscripción en el Sistema Educativo Nacional y les brindó apoyo en situaciones de necesidad como proveerles desayunos escolares y asegurarles el acceso al seguro escolar. Esta labor, impulsada por el amor y una disposición inquebrantable de ayudar, es un ejemplo de cómo la educación puede ser un refugio y una esperanza para quienes más lo necesitan. Finalmente, en el anexo 3, se relata el trabajo con un grupo de niños de origen otomí, quienes vivían en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. Los docentes se enfocaron en aspectos socioemocionales, estableciendo rutinas y enseñando hábitos de higiene. A través de su compromiso, los maestros ayudaron a estos niños a superar barreras significativas, integrándolos al entorno escolar con comprensión y respeto hacia su cultura y cosmovisión. Lo que resalta en estos tres relatos es la importancia de conocer y entender el contexto de cada uno de nuestros alumnos, de dónde vienen y a dónde van, cómo viven, sus costumbres, lenguajes y los desafíos que han enfrentado. También se evidencia una profunda sensibilidad por parte de los docentes y directivos, quienes con un amor incondicional y un deseo genuino de servir, han brindado una experiencia educativa significativa y transformadora. Esta labor, movida por el amor, es lo que hace que la educación, un derecho, sea verdaderamente accesible para todos. A partir de los testimonios revisados, dialoguen en colectivo con respecto a lo siguiente. ¿Cómo se sintieron al conocer estas experiencias? ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de estas comunidades escolares? ¿Y qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela, se integraran, pudieran comunicarse y aprender? Y como colectivo, ¿qué enseñanzas les dejan estas experiencias? En estos cuestionamientos vamos a reflexionar sobre lo que se leyó en estos tres documentos que acabamos de mencionar. Después nos pide las orientaciones. Revisar el video protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación y que es el anexo 4 les pongo ahí la imagen y lo vamos a revisar así de manera rapidita. Este es el protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. Como primer punto tenemos una niña, niño o adolescente en situación de migración solicita el ingreso en un plantel educativo. El director, directora o docente responsable lo o la recibe en cualquier momento del ciclo escolar. Si hay cupo en el plantel, se procede al paso 2. Si no hay cupo, el director, directora o docente responsable contacta al supervisor escolar, quien contacta al área de control escolar y o a la responsable del nivel educativo para solicitar información precisa y actualizada sobre planteles cercanos con espacio disponible. El área de control escolar o el responsable del nivel educativo determina las acciones necesarias para garantizar que ingrese a la escuela. Y ante cualquier duda, siempre se deberá tomar en cuenta el interés superior de la niñez. Si el director o directora no está presente, debe dar instrucciones al personal escolar y administrativo sobre cómo atender a las niñas, niños y adolescentes en situación de migración. 2. Inscripción e integración del expediente. Si tiene documentos de identidad, se procede a inscribirlo.
con la información de los documentos que presenten. Si no tiene documentos de identidad, el director, utilizando la solicitud de inscripción, va a promover su derecho a la identidad. Se le asesora sobre cómo obtener los documentos de identidad, pero no serán obligatorios. La falta de documentos de identidad no es un obstáculo para el ingreso a la educación. 3. Ubicación de grado escolar. Cuando el alumno en cuestión tiene documentos de antecedentes escolares, el director, en conjunto con control escolar, realizará la ubicación de acuerdo con el grado que indique el documento de antecedentes escolares. El apoyo de los instrumentos internacionales, pues ahí vienen enumerados, ¿no? Enlistados. Si no tiene documentos de antecedentes escolares, de acuerdo con su edad, conocimientos y madurez, el director en conjunto con control escolar realizará la ubicación de la siguiente manera. En preescolar aplicará una evaluación diagnóstica. En primaria definirá un método de ubicación y en secundaria aplicará el examen global de grado. La resolución de revalidación de estudios no es un requisito obligatorio para el ingreso a la educación secundaria. Los antecedentes escolares no requieren apostilla ni traducción realizada por un perito oficial. 4. Promover la permanencia en la educación. Las y los docentes, así como otras autoridades escolares, deberán promover la permanencia implementando acciones de renivelación como tutorías o tareas de refuerzo y contando con herramientas de acompañamiento psicoemocional para fomentar la inclusión, equidad y diversidad en el aula. Es decir, a estos alumnos habrá que apoyarlos con tutorías y con tareas de refuerzo, tratando de que los alumnos terminen su educación, que permanezcan en el sistema educativo. 5. Conclusión del ciclo escolar. Si el estudiante se inscribió sin CURP de RENAPO y ya cuenta con una, el director solicita al área de control escolar actualizar la información en el sistema de información. En caso de que el estudiante necesite trasladarse antes de concluir el ciclo escolar, se le entrega la boleta de evaluación cancelando los espacios de los periodos que no se evaluaron por la baja o traslado para facilitar su permanencia en el sistema educativo nacional. Con o sin CURP de RENAPO, la autoridad educativa local llena la boleta escolar y o el certificado según corresponda. Emisión de boleta o certificado. El director o directora entrega la boleta o el certificado independientemente de si la niña, niño o adolescente en situación de migración tiene CURP emitida por RENAPO o no. Nadie puede retener o condicionar la entrega de la boleta o certificado. Y dejan ahí algunos contactos por si tienen dudas u observaciones. Entonces son pasos muy detallados de lo que se tiene que hacer, lo que se puede y no se puede hacer en cuestión de administrativo para poder facilitar la educación a estos alumnos migrantes. A partir de lo anterior, reflexionen. ¿Han recibido solicitudes de inscripción a la Escuela de Poblaciones en situación de migración interna o externa? ¿Qué hicieron? ¿Conocían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron? En su escuela, ¿qué requisitos de inscripción podrían limitar el acceso a la educación? Además de los procesos de inscripción, ¿qué otras normas, procedimientos o prácticas afectan el aprendizaje, la convivencia o la participación plena de niñas, niños y adolescentes en la escuela? En su comunidad, ¿qué poblaciones ven limitado el ejercicio de su derecho a la educación y qué podrían hacer al respecto? Estas preguntas ya son en base a la experiencia que ustedes han tenido en cada una de sus escuelas. Este es un momento propicio para revisar otras prácticas en la escuela que podrían estar limitando el acceso, permanencia, aprendizaje y conclusión de la educación básica de niñas, niños y adolescentes. En los insumos de esta sesión podrán encontrar el documento Instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación que puede servir de apoyo. Es importante analizar las prácticas inclusivas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela, el cual es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico.
Hasta este momento hemos abordado la importancia de la inclusión, el derecho humano a la educación y la atención que debemos brindar a estos niños migrantes. Ahora pasaremos al tema de proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. Para lograrlo, es necesario que el proceso de mejora continua se constituya como una práctica permanente. El proceso de mejora continua parte de una toma de conciencia respecto de las situaciones o problemas que impiden que en la escuela todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y desarrollen sus capacidades humanas. Posteriormente, se toman decisiones sobre qué atender y cómo hacerlo. Se implementan y se evalúan. Así pues, el proceso de mejora continua implica más que solo realizar una planeación. El siguiente esquema muestra el proceso de mejora continua. En el círculo externo se presentan sus características y en el interno las fases. Y vemos aquí todo lo que concierne al proceso de mejora continua. Tenemos lo que son las fases, que es diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación, comunicación de avances y logros. Y después, en el círculo más externo, tenemos las características. Es territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, dialógico, diferenciado, progresivo. Analicen el esquema y dialoguen a partir de sus saberes y experiencia previa. ¿Qué significa para ustedes que el proceso de mejora continua sea territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado? ¿Y por qué es importante tener presente estas características? ¿Qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? Diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación, comunicación de resultados. ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua? ¿Y por qué es importante que la escuela impulse procesos de mejora continua? Este ejercicio es con el propósito de irnos adentrando al proceso de mejora continua que finalmente nos va a llevar a elaborar el programa de mejora continua en nuestras escuelas, para lo cual tenemos el siguiente documento que eventualmente lo estaremos revisando desde ahora en el Consejo Técnico Escolar y es importante su consulta para momentos posteriores. Diagnóstico socioeducativo de la escuela. El diagnóstico socioeducativo de la escuela sirve para construir el programa analítico y el programa de mejora continua. En él se analizan los ámbitos que consideren relevantes, que les brinden información para conocer a sus estudiantes, colectivo, escuela y comunidad. En el siguiente esquema se muestran algunos ámbitos que podrían considerar. Entonces, antes de pasar al esquema, hay varios videos en mi canal que te pueden apoyar para este diagnóstico y esta lectura de la realidad. Te dejo los enlaces en la caja de descripción. Esto y otros materiales que te pueden ayudar en este proceso del programa analítico y eventualmente en el programa de mejora escolar. Aquí tenemos el esquema que ya vimos en el video de los supervisores. Se presentan 4 círculos concéntricos que representan los diversos escenarios, tal como lo pueden ver. En cada uno de los escenarios encontramos los diversos ámbitos en los que podemos trabajar en nuestro programa de mejora continua. Hay ámbitos que se ubican en un escenario, pero también hay ámbitos que abarcan 2 escenarios. Se van a requerir un análisis crítico por parte del colectivo docente para determinar qué ámbitos es necesario trabajar en su escuela. En el anexo 1 de las orientaciones para las escuelas de educación básica sobre el proceso de mejora continua, se muestra un ejemplo de análisis de 2 diferentes ámbitos que es muy recomendable revisar antes de realizar el ejercicio en nuestro colectivo. Es importante que estos no se usen como una guía que se debe seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde sus saberes, experiencia y conocimiento. Organicen equipos para analizar algunos ámbitos que consideren relevantes para su escuela y presenten al colectivo su trabajo.
Esta sesión no es suficiente para elaborar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, por lo que se les sugiere tomar acuerdos sobre la información que ya tienen y que van a recuperar del diagnóstico del año pasado, los ámbitos que considerarán en su análisis, la información que necesitan indagar y las fuentes posibles para contar con ella, los momentos y formas en que es posible dialogar con el colectivo para tener ideas compartidas respecto de la problematización y el tiempo que les llevará a realizarlo. Generalmente se requiere de 3 a 4 semanas para realizarlo. Sin embargo, es importante que esté terminado antes de la primera sesión de Consejo Técnico Escolar que se llevará a cabo el 27 de septiembre. El Comité de Planeación y Evaluación pues serán los encargados de estar coordinando todo este proceso. Destinen un momento para conformar o ratificar a las y los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación de su escuela. Este comité lo conformaron el siglo escolar pasado. Si no lo han hecho, es el momento de hacerlo o de hacer cambios que crean necesarios. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del presente ciclo escolar, se aproximarán a la siguiente fase del proceso, que es la planeación. Para ello se sugiere que revisen en otro momento el apartado Fases del proceso de mejora continua del documento El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. ¿Qué quiere decir esto? Nos menciona aquí que en la primera sesión estaremos entrando al momento de la planeación. Quiere decir que tenemos todo el mes de septiembre para realizar el diagnóstico socioeducativo y deberá quedar terminado para el momento de entrar a la a la primera sesión de Consejo Técnico Escolar. La Secretaría de Educación Pública pondrá a su disposición la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de alumnas y alumnos de educación básica para el ciclo escolar 24-25, que podrán realizar de manera voluntaria las escuelas que así lo decidan. Los resultados que obtengan seguramente enriquecerán su diagnóstico socioeducativo. Consulten el anexo 5 en el que encontrarán más información al respecto.